Hoy vamos a hablar de uno de esos casos extraños de Minecraft que, con el paso de los años, prácticamente desaparecieron de internet. Un jugador aseguró que, durante una madrugada, el agua de su mundo comenzó a volverse roja, y poco después empezó a llover sangre. Lo extraño es que solo quedaron unas pocas evidencias de lo ocurrido, y ninguna permite confirmar que fue realmente lo que pasó. Este es el caso del mundo donde llovía sangre. A diferencia de otras historias relacionadas con Minecraft, este caso nunca llegó a hacerse realmente popular. No existen miles de publicaciones hablando sobre él, ni vídeos con millones de visitas. De hecho, si hoy intentas buscar información, probablemente no encuentres absolutamente nada. Y quizá ese sea el detalle más extraño. Todo lo que conocemos proviene de un único testimonio, algunas capturas de baja calidad y un archivo de video incompleto que apareció durante unos días en un foro dedicado a compartir contenido antiguo de Minecraft. El supuesto protagonista nunca reveló su identidad, solo utilizaba el nombre de usuario Daniel09. Según escribió en aquella publicación, tenía 12 años cuando ocurrió todo. La fecha tampoco era exacta. Solamente mencionó que sucedió durante una madrugada de vacaciones, cuando sus padres ya estaban dormidos, y él decidió quedarse jugando mucho más tiempo de lo normal. Hasta aquí no hay nada extraño. Muchos jugadores hicieron exactamente lo mismo durante aquella época. Lo curioso empieza cuando describe la hora. Según él, eran aproximadamente las 3:17 de la madrugada. No recordaba la hora por haber visto el reloj. La recordaba porque, después de lo ocurrido, nunca volvió a olvidar ese número. Daniel explicó que llevaba casi 2 horas jugando en el mismo mundo de supervivencia. No tenía mods. No usaba paquetes de texturas. Ni siquiera sabía instalarlos. Era un jugador bastante básico. Construía casas. Exploraba cuevas. Y de vez en cuando intentaba completar logros. Nada más. Mientras regresaba a su refugio decidió cruzar un pequeño río que llevaba semanas formando parte del paisaje. Fue entonces cuando notó algo raro. El agua parecía más oscura. No completamente roja. Simplemente, diferente. Al principio creyó que era culpa de la noche. Se acercó unos bloques más. Y fue ahí cuando comprendió que el problema no era la iluminación. Todo el río tenía exactamente el mismo color. Un rojo espeso. Muy parecido al de la sangre. En el foro escribió una frase bastante curiosa. No parecía agua pintada de rojo, parecía otra cosa intentando hacerse pasar por agua. Es una descripción extraña. Pero varios usuarios comentaron que entendían exactamente a qué se refería. Daniel aseguró que permaneció observando el río casi un minuto completo. Esperaba que el color desapareciera. Nunca ocurrió. Entonces decidió llenar un cubo. Según él. Dentro del inventario seguía apareciendo como un cubo de agua normal. Pero al colocarlo otra vez, volvía a salir completamente rojo. Ese detalle jamás pudo comprobarse porque la única captura conservada fue tomada unos minutos después. Y la calidad era tan baja que apenas se distinguía el paisaje. Lo siguiente ocurrió casi inmediatamente. Comenzó a llover. No era una lluvia cualquiera. Las partículas seguían cayendo con la velocidad habitual. Pero el color había cambiado. Miles de pequeñas gotas rojizas cubrían todo el mapa. Daniel escribió que durante unos segundos pensó que el juego simplemente había sufrido un error gráfico. Hasta que miró el océano. No solo el río. Toda el agua visible del mundo había adquirido exactamente el mismo aspecto. Incluso las cascadas, los lagos, los estanques, todo. Lo curioso es que el juego seguía funcionando perfectamente. No había lag. No aparecían errores. Los animales caminaban normalmente. Los aldeanos seguían con su rutina. Era como si para el juego aquello fuera completamente normal. Daniel decidió hacer algo bastante inteligente. Tomó la cámara digital de su padre para grabar la pantalla. No tenía programas para capturar video. Así que simplemente comenzó a grabar el monitor. Ese fragmento es precisamente la única evidencia que todavía existe. Dura apenas 48 segundos. Está desenfocado. La imagen tiembla constantemente. Y el audio casi no puede entenderse. Sin embargo, hay un detalle que muchos consideran auténtico. En ningún momento intenta dramatizar lo que ocurre. No grita. No corre desesperadamente. Simplemente hace preguntas. ¿Por qué está rojo? ¿Eso siempre estuvo así? ¿Qué pasó con el agua?
Esas frases todavía pueden escucharse con bastante claridad. Lo verdaderamente extraño sucede cerca del final del video. Mientras apunta hacia un bosque lejano, la lluvia continúa cayendo. Pero deja de escucharse. No es que termine. Simplemente. El sonido desaparece. El agua sigue moviéndose. Los árboles siguen balanceándose. Pero el ambiente queda completamente en silencio. Daniel deja de hablar. La cámara permanece inmóvil durante varios segundos. Después mueve lentamente la vista hacia el río. Y entonces ocurre algo que casi nadie notó la primera vez. En la superficie del agua aparece un reflejo. No una entidad. No un monstruo. Un reflejo. El problema es que el jugador estaba solo. Y en el agua podían distinguirse claramente dos figuras. Una era Steve. La otra permanecía justo detrás. La calidad del video impide reconocer qué era exactamente. Solo puede verse una silueta completamente inmóvil. Cuando Daniel gira rápidamente la cámara para mirar detrás de él. No hay nadie. Al volver hacia el río. El reflejo también había desaparecido. Ese fue el momento en que decidió cerrar el juego. Según escribió, Minecraft tardó casi 3 minutos en cerrarse. La pantalla permanecía congelada, sin responder, hasta que finalmente volvió al escritorio. Al día siguiente abrió nuevamente el mismo mundo. Todo había regresado a la normalidad. El agua era azul. La lluvia volvía a ser normal. Y nunca consiguió repetir el fenómeno. Durante años pensó que simplemente había sido un error visual. Hasta que, tiempo después, revisó la tarjeta de memoria donde había quedado guardado el video. Descubrió que la fecha de creación no coincidía. El archivo aparecía registrado exactamente un día antes de haber sido grabado. Nunca encontró una explicación para eso. Subió el video a un pequeño foro preguntando si alguien había vivido algo parecido. La publicación recibió muy pocas respuestas. Algunos dijeron que seguramente era un fallo gráfico. Otros aseguraban que todo estaba editado. Y unos pocos afirmaban haber visto un fenómeno parecido durante las primeras versiones del juego, aunque ninguno aportó pruebas. Con el paso del tiempo, el foro cerró. La mayoría de los archivos se perdieron. Hoy solo sobrevive una copia incompleta del video y un puñado de capturas de pantalla demasiado borrosas para demostrar nada. Quizá todo fue un error gráfico irrepetible. Quizá el recuerdo de un niño terminó exagerándose con los años. O quizá, durante aquella madrugada, Daniel presenció algo que jamás volvió a ocurrir en ningún otro mundo de Minecraft. Y precisamente por eso, este caso continúa siendo uno de esos misterios de internet que nunca pudieron confirmarse,